En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La diverticulitis es la inflamación de pequeñas bolsas en el colon llamadas divertículos. Sus síntomas incluyen dolor abdominal, fiebre y cambios en el hábito intestinal. Es más común en mayores de 40 años y factores como una dieta baja en fibra o el sedentarismo aumentan el riesgo. ¿Cómo se puede prevenir? Conversamos con el Dr. Santiago Coste Sibilia, gastroenterólogo. Consulta a tu médico ante síntomas persistentes. Cuida tu salud intestinal. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud con la periodista Luz Nereida Vélez. En el 2025 venimos con más energía, más bienestar y más salud. Muy buenos días y así estamos, mire, con más energía, más salud y más bienestar, porque el año hay que comenzarlo no solo con las resoluciones que muchas personas se prometen a sí mismos y luego al final del camino o a mitad del camino las dejan, hay que cumplirla. La salud no tiene precio y es lo más preciado que debemos tener. Recuerde que usted nos puede acceder a través de notiuno.com/TV, a través de esa plataforma podemos ir en vivo con usted, así que nos va a estar viendo y a escuchar por Noti1 630, por esa banda del AM y también por la banda FM del 94.3. Hoy vamos a tocar con el doctor Santiago Coste Sibilia varios temas que afectan nuestro sistema gastrointestinal, un sistema que muchas veces lo olvidamos y que lamentablemente debemos prestarle atención. Buenos días, doctor. Buenos días, Luz. Buenos días a todos los radioescuchas. Qué bueno que esté conmigo en la mañana de hoy. Yo sé que a veces, ¿verdad? Para los médicos no es tan fácil sacar un ratito el domingo, así que gracias por ello. Vamos a tocar el tema de la diverticulitis y a mí me gustaría preguntarle, aparte de qué es o cómo la definimos, si es algo que se ve bastante común. Pues la diverticulitis es uno de los diagnósticos que nosotros vemos más a manera intrahospitalaria y en la oficina. Es uno de los diagnósticos más comunes. Los divertículos, para uno poder tener una diverticulitis, que básicamente es inflamación del saco en el colon, que para uno tener esa diverticulitis, uno primero debe poseer o tener divertículos. Se entiende que en la población antes de los 40 años su prevalencia es de 20% de los divertículos, pero a medida que pasa el tiempo, ya a los 60-65 años, su prevalencia se estima entre 40 a un 60%. O sea que podríamos decir entonces que en esa población de la adultez madura es algo que se puede ver bastante común. La edad más común es después de los 65 años, pero hoy en día estamos viendo también pacientes de menos edad, de 25, 30 años con diverticulitis. Wow. ¿Qué causa? ¿Qué cosas pueden promover el que tengamos? O estos saquitos ya vienen con nosotros y lo que pasa es que se inflaman. Básicamente se entiende que nosotros genéticamente, algunos pacientes pueden estar predispuestos a desarrollar divertículos porque se debilita la pared del colon. Con el tiempo, una dieta baja en fibra, estreñimiento a largo plazo, sabemos que la obesidad, la utilización de cigarrillos, pues te puede predisponer a tener divertículos y por ende diverticulitis. Hoy en día sabemos también que se asocia mucho la utilización de antiinflamatorios, que son medicamentos que los tenemos bastante disponibles porque están, como llamamos, over the counter, o los podemos conseguir sin receta. Utilización prolongada de estos medicamentos que tienen altos niveles de aspirina también predisponen a uno a que tengan inflamación de los divertículos. Bien importante, lo que es un mito, que muchas personas todavía entienden que es una información real, es que los granos, las semillitas, el popcorn, el maíz, predisponen a diverticulitis. Hoy en día sabemos que eso no es así. Los granos son fibra y son importantes para nosotros poder prevenir una diverticulitis en un paciente que tiene divertículos. O sea, qué bueno que podamos aclarar eso para que la gente a lo mejor, ¿verdad?, entienda y pueda continuar comiéndolos, ¿verdad?, en su dieta diaria. Usted mencionó que estamos viendo en gente más joven. ¿Quiere decir que esas personas jóvenes o hay alguna predisposición genética o su alimentación no es la adecuada o son personas que fuman? Entendemos que es un componente de varias cosas. La obesidad, que te predispone a tener divertículos y a inflamación de los mismos, es una de las causas y como sabemos, estamos viendo niños, adolescentes y adultos menores con mayor obesidad, así que eso los predispone.
la dieta de hoy en día, más las dietas que nosotros tenemos, la dieta norteamericana, la dieta en el Caribe, tiende a ser baja en fibra, que también es una cosa que nos va a predisponer a que podamos tener más estreñimiento, aumenta la presión dentro del colon y se forman esos saquitos con el tiempo, así que lo vamos a ver a más temprana edad. Y la utilización del tabaco, del cigarrillo, pues nos va a predisponer a que esos divertículos se inflamen, y por eso entiendo que esos tres componentes, como usted bien mencionó, Luz, hace que pacientes más jóvenes desarrollen la diverticulitis. Quizás a la larga, ¿verdad? Porque el tabaco en mucha de la gente joven ha sido sustituida por el vaping. Ujú. A lo mejor a la larga el vaping también promueva Claro. la de diverticulitis. Eso es así, y más que el vaping aún así tiene tabaco. O sea, que el problema es el tabaco como tal, y lo tiene. Exactamente. ¿Qué síntomas puede presentar alguien que pueda tener esta inflamación? El síntoma más común, que es usualmente que vemos, es un dolor en el cuadrante inferior izquierdo. En esa zona se localiza particularmente porque ese es el área, el colon del lado izquierdo, que usualmente se asocia a tener divertículos y por ende que ellos se puedan inflamar. No obstante, hay una baja población o una baja cantidad de pacientes que podrían desarrollar diverticulitis de lo que llamamos el colon ascendente, que es del lado derecho. Esto se ve más común en el oriente, no en occidente, pero podemos tener pacientes con diverticulitis del lado derecho, que es menos común, pero se puede ver también. O sea que ese es el síntoma principal, El más ese común. dolorcito. Podría haber fiebre, en algunos casos podríamos tener sangrado rectal, y en otros casos podríamos tener síntomas de obstrucción, que es que la barriguita se nos llena, que no podemos ir al baño, que nos da un poco de náusea. Pero el síntoma más común es dolor en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Hay alimentos que puedan promover la diverticulitis? Pues sí sabemos que dieta alta en carnes rojas pueden empeorar la parte de la prevalencia de los divertículos, y a la misma vez que el uno poder ir al baño disminuya por esa digestión que es un poco tardía, y sí se ha asociado a condiciones como son la diverticulitis. Como dijimos anteriormente, es importante recalcar: la dieta alta en fibra, en semillas, no son causantes de diverticulitis. O sea que por el contrario, ayuda muchísimo a ese sistema digestivo y sobre todo al intestino, ¿verdad? En ese proceso del desecho que tiene que salir de nuestro cuerpo. La fibra ayuda muchísimo a combatir también el estreñimiento. Eso es así. De hecho, de manera preventiva, siempre le decimos a pacientes que podemos identificar por medio de una colonoscopía o un estudio de imagen abdominal que hay presencia de divertículos, aunque no estén inflamados. A ese tipo de paciente, de manera preventiva, siempre le exhortamos que coma alto en fibra, incluyendo granos. Y cuando hablamos alto en fibra, estamos hablando de qué tipo de alimentos. Estamos hablando de vegetales, estamos hablando de fruta, estamos hablando de granos, particularmente los granos que son altos en fibra. Todo este tipo de alimentos nos ayuda a disminuir las carnes rojas, disminuir las harinas y todos estos alimentos que sabemos que nuestro cuerpo retrasa esa digestión y causa estreñimiento. Tenemos que evitar esa parte del estreñimiento. Cuando un paciente va quizás con ese dolor en esa zona, ¿verdad? Y con la molestia de que a lo mejor se le dificulta un poco el proceso del desecho en el baño diario, ¿cómo entonces diagnosticamos que sea diverticulitis? ¿Hay algún estudio que se hace o simplemente por el historial? ¿Cómo trabajamos eso? Clínicamente, uno, si sabe por historial que el paciente tiene divertículos y los dolores son característicos, si no hay síntomas de alarma como los que son fiebre, que el paciente sea mayor de edad, mayor de 65 años, que no tenga diabetes, presión alta, ese tipo de paciente uno lo podría tratar de manera ambulatoria con antibióticos por boca, con un seguimiento cercano en la oficina. Ahora bien, si uno ve que el paciente tiene alguno de estos síntomas que pueden ser algo tóxicos, pues entonces uno debe pasar a hacer laboratorios de sangre y a una imagen que usualmente utilizamos, un CT scan con contraste, para que pueda identificar el área afectada y confirmar si es una diverticulitis con ese estudio. Y una vez tenemos eso confirmado, entonces se puede trabajar de otra manera para brindarle, me imagino yo, algún tratamiento. Antes de entrar al tratamiento, le pregunto, si tengo un papá o una mamá que tiene esta condición, ¿yo voy a tener una predisposición? Si genéticamente en los familiares, si esa familia se identifica de que puede tener una predisposición a tener debilidad en las paredes del colon y formar divertículos, que se tiende a ver en pacientes con diverticulosis a temprana edad, sí podrías estar a riesgo a poder desarrollarlo. O sea que sí. Cuando ya tenemos ese diagnóstico, ¿qué tenemos para trabajar con ese paciente? Presumo que la alimentación es base y le vamos a orientar sobre eso, ¿no? Eso es así. Cuando se identifica el diagnóstico de diverticulitis,
en ese momento ese paciente debería estar lo que llamamos un descanso intestinal, evitar comer, pues usualmente 48 a 72 horas en lo que los antibióticos hacen efecto. Si se identifica ese paciente que es de bajo riesgo a complicaciones de la diverticulitis, se puede tratar de manera ambulatoria, o sea, en la casa con antibióticos y seguimiento en la oficina. Si el paciente se identifica que puede tener complicaciones de la diverticulitis o tiene unos factores de riesgo, como les dije anteriormente, mayores de 65 años, condiciones preexistentes como diabetes, fallo cardíaco, problemas renales, o el paciente presenta fiebre con problemas de taquicardia, pues ese tipo de paciente uno prefiere que esté en el hospital para poder monitorearlo de cerca para que no vaya a desarrollar una complicación que eventualmente requiera alguna intervención un poco más invasiva. Y cuando hablamos de complicaciones que pueda traer la diverticulitis, ¿cuáles serían? Las más usuales, una diverticulitis que no se trata a tiempo puede desencadenar en una perforación de colon, una perforación de ese divertículo que ya se inflamó. Esas perforaciones pueden ser de distintas maneras, ¿verdad? Puede ser una perforación contenida, que eso es que el mismo cuerpo con la grasita que está alrededor del colon cubre ese rotito que se forma para evitar que se esparza la inflamación, y usualmente ese paciente se puede tratar con antibióticos por vena unos días en el hospital y monitoreo. Puede desarrollar un absceso, que ya es cuando esa perforación no es contenida y se forma pus alrededor del divertículo que se perforó. Pueden desarrollar con el tiempo, con las semanas, lo que llamamos tractos de fístula, que es conexión del colon con otro órgano, que es porque ocurrió una perforación y como no se contuvo la inflamación, esa inflamación al órgano aledaño ocurren conexiones. Esos son lo que llamamos ya las complicaciones más comunes de la diverticulitis. ¿Y ya esas complicaciones entonces llevarían a ese paciente a una sala de operaciones? Lo que son las perforaciones contenidas se pueden tratar con antibióticos por vena y monitoreo médico, siempre y cuando se haga un estudio de imagen de seguimiento para ver que se haya reparado. En muchas ocasiones, estas reparan con descanso al intestino y antibióticos. Cuando ya hablamos de absceso, dependiendo del tamaño, si mide más de 4 centímetros, pues hay que pasar a drenarlo. Drenarlo básicamente es sacar ese pus de manera, por medio de un procedimiento invasivo, que usualmente lo hacen los radiólogos intervencionales. Pero si ocurre una perforación con peritonitis, que eso es ya lo que conocemos como una perforación con inflamación difuminada en el abdomen, ese tipo de paciente usualmente sí requiere una cirugía de emergencia, y ahí es que entonces hablamos del quirófano. Definitivamente, ¿verdad? Hemos escuchado sobre las peritonitis y sabemos, ¿verdad?, que son de alto cuidado. ¿Se puede prevenir la diverticulitis o no? Usualmente lo que hacemos es, un paciente que sabemos que tiene divertículo, pues ese paciente ya lo identificamos, y entonces para evitar que esos divertículos se inflamen entramos en la parte preventiva. Comer alto en fibra, evitar fumar, evitar estar sobrepeso, y más importante, si va a utilizar antiinflamatorios o medicamentos que componen o que tienen mucho aspirina, pues tratar de utilizarlo como se lo indica el médico. Por ejemplo, si tienes algún dolor muscular o algún dolor musculoesqueletal, que no sea por más de 3 a 5 días. Si su cardiólogo se lo indica para el corazón, pues eso está bajo monitoreo, que eso no hay problema. Pero no utilizarlo de manera sin una supervisión que pueda causarte eventualmente una complicación como lo es la diverticulitis. Aparte de una buena alimentación y la ingesta de fibra, ¿el ejercicio ayuda? Siempre. El ejercicio en el sistema gastrointestinal hace que su funcionamiento sea más efectivo, más eficiente. Así que si nos va a ayudar a ir más al baño, disminuye inflamación en todo el cuerpo. Así que sí, el ejercicio siempre va a ayudar. Estoy dialogando con el doctor Santiago Coste Sibilia con el número telefónico 787-919-7799, el número de su oficina, para que llame y haga su cita. Con esto me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.